Pues muy buenos días a toda la comunidad del BINE, de nuestro Benemérito Instituto Normal del Estado Juan Crisóstomo Bonilla. Me da muchísimo gusto estar el día de hoy con nuestros invitados porque representan el esfuerzo de, primero, de sus familias, de sus maestros y, en primer lugar, claro, el de ellos mismos. Ellos están trabajando, que decir hoy esto en este país resulta a veces un poquito complicado en un momento que muchos profesionistas no tienen empleo, pero que ellos representan esta parte del país que ya se integró y que está produciendo educación y que está mejorando nuestro entorno y el de nuestros hijos. Entonces, bueno, pues aquí estamos muy contentos en la cabina de la Escuela Secundaria del BINE, gracias a la maestra Edith por permitirnos esta facilidad y que nos hace ver a un BINE integrado. Entonces, bueno, vamos a empezar, si quieres, de izquierda a derecha. Primero las damas. Entonces, para comentar un poco, yo les decía antes de entrar a esta entrevista que cuáles son los retos que ustedes ven en su área, desde su perspectiva, desde su formación, pero sobre todo ya con este golpe de realidad que han tenido estos años y que tan, diferente o no diferente era esta perspectiva que ustedes tenían como estudiantes a la que tienen ahora, ¿no? Entonces, bueno, por favor, tu nombre, tu experiencia, tu licenciatura de especialidad y dónde estás hoy. Ok, muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es María Montserrat Martínez Cuaya. Yo soy egresada de la licenciatura de Educación Inicial de la generación 2018-2022 y actualmente estoy como jefa pedagógica del CENDI, del Centro de Desarrollo Infantil Diego Rivera en la ciudad de Puebla. ¿En dónde está? ¿En qué colonia está esta? En la Laguna La Galaxia. Ok. Algo así. Y la verdad es que apenas me integré en el año de enero a la actualidad. Y yo creo que uno de los desafíos dentro de mi especialidad es que no hay campo suficiente. Obviamente la licenciatura es nueva. Como egresada pues ves muchas oportunidades, pero en realidad la paga es muy poca para las actividades que haces, tanto asistenciales como educativas. El tema de la admisión a una escuela pública pues es muy poco, realmente no hay tantas plazas como deberían aquí en el estado de Puebla y la mayoría se va a Baja California por el sueldo y porque hay más probabilidad de obtener una plaza. Muy interesante Sí. la perspectiva que nos planteas. De hecho, inclusive el concepto de educación inicial es muy poco conocido en México y en general en el mundo, ¿no? Que es de 0 a 3, ¿no? Sí. Básicamente ese es el concepto. Bueno, ahora pasamos con nuestro compañero. Gracias, mucho gusto. Hola a todas, todos y todes. Yo soy Ricardo Cortés Arzate, egresado de la licenciatura en Inclusión Educativa de la generación 2024. También actualmente terminando una maestría en educación y bien, me encuentro yo trabajando en la Ciudad de México, actualmente como maestro especialista de UDI, Unidad de Educación Especial e Inclusión Educativa. Me encuentro en un preescolar y respondiendo a la pregunta, una de las necesidades o retos que puedo considerar actualmente es la necesidad de atención a la diversidad. Cuando yo estuve estudiando pude aprender diferentes conceptos y diferentes contenidos referente a una discapacidad. Sin embargo, la actualidad va más allá, diversidad en cuanto a una diversidad sexual, personas en situación migrante, personas con algún déficit de atención y muy actualmente también hay un auge de personas autistas que al parecer o en comentarios de otras personas o de otros maestros están emanando como si en otro tiempo no estuvieran, pero la realidad es de que al tener esta visión o al tener esta atención específica en ellos, se puede dar una mejor atención, vale la redundancia, en esta población. No es algo nuevo, es algo que ya existía, sin embargo, ese es uno de los retos, esa diversidad que no solamente es discapacidad, sino va más allá. Perfecto. Muy interesante también esa perspectiva y ya espero que nos dé tiempo para abordarles. Muy interesante, compañero. Muchas gracias. Mi nombre es Jesús Humberto García Ríos. Soy egresado de la licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en telesecundaria
de la generación 2015-2019. Para mí es un gusto poder estar aquí compartiendo mesa con ustedes, mis compañeros también del Benemérito, de estas actividades de seguimiento egresado. Me encuentro laborando en la región mixteca del estado de Puebla, tal cual, siguiendo mi perfil como pues, profesor foráneo, le llaman en el nombramiento de telesecundarias, aunque desarrollo actividades de asesoría técnica pedagógica en una unidad administrativa, es decir, en una jefatura de sector. Apoyamos a supervisores, ¿no?, que integran esa jefatura de sector, que son 5 supervisoras, todo lo que es Izúcar, Chietla, Tulcingo, Huehuexingo, vaya hasta Catlán de Osorio, toda esa región. Y a la par, pues bueno, soy docente también de otro nivel, de educación para adultos. Mucha gente al escucharlo pues se remite al INEA, ¿no?, al Instituto pues Nacional, ¿no?, para Educación para Adultos. Sin embargo, también existe otro nivel, ¿no?, así como existe preescolar, educación inicial, educación física, propiamente de la Secretaría de Educación, ¿no?, para que no haya ahí por ahí algunos compañeros que me escuchen, ay, Humberto, se te pasó por ahí ese detalle. De educación para adultos, por la tarde, haciendo actividades de alfabetización para personas que por algunas situaciones pues, no lograron concretar su educación primaria o su educación secundaria, ¿no? Y a lo que referían mis compañeros con relación a los retos y todas estas situaciones que yo logro identificar dentro en educación secundaria, telesecundaria y educación para adultos, yo me gustaría centrarme en, pues bueno, dentro de la asesoría técnica pedagógica, que es una función a lo mejor distinta y que puede nutrir este diálogo, es el hecho de la apropiación del Plan de Estudios 2022 y cómo, bueno, el profesorado de telesecundarias y de educación para adultos va poco a poco pues apropiándose de él, ¿no?, de este trabajo por proyectos, de esta situación de tomar ejes articuladores y generar esta multidisciplinariedad que pues antes el maestro de matemáticas pues se abocaba a lo de matemáticas, el de español al de español y así sucesivamente, ¿no? Pero ahora tenemos esta fortuna a lo mejor de trabajar por proyectos, de trabajar a lo mejor con la maestra de español, yo de matemáticas, la maestra de biología, y vamos a hacer un proyecto en común, ¿no? Y vamos a generar esa multidisciplinariedad, ¿no?, de trabajo por proyectos que ha costado un poco de trabajo, ¿no? Y por otro lado, estas situaciones que han estado públicamente muy exhibidas, lo que tiene que ver con acoso, vaya, problemas de bullying y demás situaciones que pues vimos en educación media superior en el estado de Michoacán, en Lázaro Cárdenas, ¿no?, cómo esta persona viene y quita la vida de un profesor, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, claro, tenemos que preverlas, ¿no?, como docentes, ¿no? ¿Qué hacemos? Que finalmente también es una configuración multisistémica, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces hay que estar muy cuidadosos con ello, ¿no? Todos estos protocolos que como docentes tenemos que seguir y tenemos que conocer, porque de lo contrario caemos en una omisión, porque claro, no estamos dando el seguimiento ante una situación que pues eventualmente se nos puede salir de las manos. Muy bien. Muchas gracias, muy buenos días. Mi nombre es Lisbeth Mercedes Rancho Ábalos, soy licenciada en educación preescolar, orgullosamente egresada de esta mansión de luz, muy orgullosamente, en el año 2020. Tengo una maestría en liderazgo y gestión educativa y actualmente cumplo una doble función, que es docente frente a grupo con dirección comisionada perteneciente a Ciudad Cerdán. Estoy exactamente en la comunidad de San Blas Tecolotepec y tengo a mi cargo 20 alumnos. En este caso, uno de los retos a los que nos enfrentamos principalmente como egresados es que a lo mejor no tenemos ese conocimiento necesario para poder enfrentarnos a este tipo de funciones. Tal vez no desconocíamos como tal aquellas acciones que tendríamos que llevar a cabo para poder favorecer dentro de ese plantel, pero una de las cosas también y unos retos grandísimos es la falta de alumnos, la baja matrícula, porque pues ya no nos encontramos a alumnos, ¿bien? Yo estoy en una comunidad donde hay muy baja matrícula y bueno, siempre nos han dicho que tenemos que buscar a aquellos pequeños para poder subirlo, pero pues ya no encontramos aquella, por lo que se vuelve un reto impactante al sistema educativo, y no solamente aquí en el estado de Puebla, sino alrededor
del país, ¿bien? Y pues una de las cosas también es la falta de compromiso de los padres de familia, en este caso, tener esa concientización de la importancia en la educación preescolar. ¿Por qué? Porque los padres de familia actualmente son muy jóvenes, ¿bien? Nos enfrentamos a padres de familia que a lo mejor no conocen o no tienen como que esa importancia de que el alumno entre a educación preescolar, pero pues nosotros es por eso que tenemos que tener aquellas herramientas necesarias para poder enfrentar a esos retos, tener esa importancia de liderazgo hacia los padres de familia, esa interacción un poquito efectiva hacia ellos, conocer sus necesidades, sus problemáticas, escucharlos, tener esa plática, esa comunicación muy asertiva para que de esa manera nosotros podamos desarrollar y dar a conocer y resolver aquellas inquietudes a lo largo de los años. Yo llevo 4 años dentro de este plantel y para mí es un gusto poder seguir transformando, porque nosotros somos unos transformadores sociales y eso es lo que me hace crecer. Y bueno, en este caso me gusta mucho, siempre lo he dicho, la educación es poder y jamás podemos nosotros siempre estar en constante preparación, en constante, porque nunca dejaremos de aprender, y eso es lo más rico de esta educación. Muy bien. Seguimos contigo. Gracias, maestro. Compañeros, buenos días. Yo soy Agniela Sael Hernández Germán. Egresé de la licenciatura en Educación Física en el año 2020. Actualmente trabajo en la ciudad de Toluca, Estado de México, y afortunadamente llevo ya 6 años trabajando en el Estado de México. Ha sido maravilloso ver todos los retos a los que uno se enfrenta, porque la normal te da las bases, te da los contextos, te da el lugar para poder conocer a los alumnos, pero ahí no eres el responsable. Cuando eres el responsable te cambia la perspectiva de todo. Entonces, allá en el Estado de México me enfrento a retos muy importantes como lo es la inseguridad. Y la inseguridad detona muchas vertientes. Entre ellas, me presento en una escuela donde hay mucha falta de desarrollo motriz. ¿Eso gracias a qué? A que los alumnos viven en comunidades o en unos fraccionamientos cerrados donde no tienen espacios para jugar. Yo me acuerdo cuando en mi infancia podía yo salir a jugar fútbol, jugar, echar la reta, vulgarmente se dice. Claro. Y actualmente ya no salen. Nos enfrentamos a un problema digitalizado, donde desde tu sofá puedes mover todos los botones en un dispositivo móvil. Y es un reto muy fuerte, porque cuando el alumno sale a tu clase, te das cuenta que falta coordinación, te das cuenta que falta motivación, y hay desinterés también de participar en la clase de educación física. Piensan actualmente que solamente es salir a jugar, pero cuando uno pone un circuito y ellos no lo logran, sabes que ya me aburrí, cambia la actividad. Además de trabajar en educación básica, trabajo en licenciatura en 2 universidades hermanas. Ahí trabajo como catedrático horas clase y también como académico, diseñador instruccional. Esto es gracias a que en algún momento logré estudiar la segunda licenciatura en Ciencias de la Educación, maestría en Educación y doctorado en Educación con enfoque en políticas educativas. Entonces fui invitado a diseñar el currículum de esta universidad y posteriormente me reconvienen a otra universidad para trabajar también como catedrático horas clase. Y en el diseño instruccional me doy cuenta de la transformación de la educación física. Hay algunos autores que me han ayudado a ver la perspectiva de lo que es una nueva educación física. Pero cuando uno va aterrizando las realidades, la teoría con la realidad, es ahí donde uno dice, bueno, yo creo que te voy a hablar más de la experiencia que de lo que habla el autor, porque claro, cuando tú llegas al medio de trabajo te vas a encontrar con cosas muy diferentes. Claro. Entonces el autor no es denigrado, no es reemplazado ni hecho a un lado, pero el autor solamente te dice una base. Pero tu experiencia es lo que te forma el carácter. Muy bien. Pues una primera parte de la presentación creo que nos da... Esta entrevista tendría que ser varias horas, la verdad. Digo, yo fascinado con los temas que ustedes están viviendo, ¿no? Cada uno. Y decíamos, este es el verdadero México también, en cierto sentido. También da mucho gusto que no estén en Puebla, porque eso los enriquece y que también fortalece, sobre todo, el mensaje que tenemos que dar a los muchachos que están estudiando, ¿no? Que se pueden enfrentar a cualquier realidad en su futuro.
Ahora, pensando en estos, ustedes, yo les preguntaría a cada uno, gustaría como una respuesta breve, ¿cuál sería la vía que ustedes tendrían más corta y mejor pensada para resolver los problemas que ustedes enfrentan en educación? Desde cada uno, desde su perspectiva, desde su ámbito de trabajo, desde su preparación, desde su experiencia, ¿qué piensan que es lo que está fallando centralmente en su área? Y cómo ustedes, como jóvenes, esta entrevista la vamos a ver quizá en 20 años, ¿no? Como jóvenes, ¿qué es lo que en este momento piensan que podría facilitar este camino para esta mejora urgente en el campo que ustedes les pertenezca? Pues yo creo que sería, en mi caso, en el tema inicial, concientizar a los padres sobre el cuidado, la atención que debe de tener un niño, ¿no? Sabemos bien que desde el embarazo, desde la gestación, el niño tiene muchos derechos y oportunidades, ¿no? Entonces, yo creo que sería más difundir el tema inicial, porque es importante asistir a los centros, ¿no?, de atención infantil, porque a veces muchos de los padres refieren que no es importante y se van al nivel preescolar, ¿no? Pero yo creo que el tener a un pequeño es sujeto de derecho, ¿no? Tener una educación, tener una salud, tener vivienda. Yo creo que eso es una parte fundamental que nos ayudaría muchísimo a que el pequeño pudiera asistir a los centros. Digamos que todavía eso el país en general no lo conoce. No, claro. Es decir, como tú lo acabas de decir muy bien, expandir, sujeto de derecho. De sí. 0 a 3 años una persona existe y tiene todos los derechos. Sí, eso claro. es Como una persona realidad. grande, ¿no? Adulta. Como alguien que, claro. digamos, ya tiene mayoría de edad, ¿no? Sí. Pero desde que nace claro. un niño existe, ¿no? Ok. Bien, desde la postura de inclusión educativa y lo que planteaba es esta parte en diferentes ejes. Puedo decir que el primero y más importante es la colaboración de todas las personas que puedan incidir en un alumno, en un estudiante, hablando de maestro o maestra de grupo, maestro especialista. Y en cuanto a esta atención de diversidad, por parte de nosotros como docentes, es la capacitación constante, porque es una necesidad de todos los días. Hoy se puede presentar una situación, se pueden presentar ciertas características en un alumno, pero el día de mañana es totalmente diferente. Y entonces uno, como lo compartía la maestra, no termina de aprender, y esta capacitación constante es muy necesaria bajo nosotros como docentes. Bajo la perspectiva de los padres de familia, es ese conocimiento y compromiso con la escuela, con la comunidad, porque uno no existe sin el otro, no existe sin el otro, y es necesario de ambas partes poder tener esta responsabilidad de los padres de familia para atender a el niño o la niña que tienen bajo su cuidado, bajo esta responsabilidad. Y no solamente es eso, sino también atención e información. Cuando uno está informado de las características, cualidades que puede tener un estudiante, el trabajo se hace de mejor manera, a un desconocimiento. Y ahí también entramos nosotros en esta parte de orientación. Y un tercer punto que está ligado a la comunidad. La escuela coexiste con la familia y la familia coexiste con la sociedad. Nosotros dentro de las aulas tenemos una sociedad, pero esa sociedad se refleja allá afuera. Y no podemos deslindarlo a solamente tener ciertos alumnos, porque en una realidad ideal, se podría decir así, todos conviven con todos, todas las personas conviven con todas, y es necesario que la comunidad también esté preparada, también esté informada, también pueda estar capacitada, y es ahí donde entramos los diferentes sectores. Resumiendo este punto, necesitaríamos 1, la corresponsabilidad, compromiso; 2, capacitación de los docentes que puedan estar frente a un grupo, pero también alrededor, como un docente especialista, como un terapeuta, maestro de educación física y demás. Y tercero, el compromiso de la comunidad. Excelente, muy bien. Gracias. Retomando el punto y tratando de enlazarlo con la primera intervención, donde les hablaba de la apropiación del plan de estudios,
A mí me gustaría remitirme a mi formación inicial en el BINE, con en aquel entonces, documento recepcional, con el Plan de Estudios 1999. Entiendo que ya hay tesis por ahí y algunos otros procesos, pero hacíamos uso de la metodología investigación-acción. Detectábamos un problema y a través de ese problema nosotros, como estudiantes en el BINE, en la licenciatura en telesecundarias, proponíamos una solución. Íbamos haciendo por ahí algunas anotaciones, este proceso cíclico, ¿no? Bueno, tengo mi plan de intervención, busco la manera, voy reflexionando y voy tomando cartas en el asunto, ¿no? Puede funcionar, puede que no funcione, y vamos reajustando en la práctica para la resolución de problemas, ¿no? Entonces es lo que hemos hecho a lo largo de la trayectoria, retomando esta formación inicial que afortunadamente el BINE, a través de ese plan de estudios, me brindó. Y puntualmente en la jefatura de sector lo que hemos hecho es tal cual, proponer una metodología, un método, una estrategia para la resolución de ese problema. Lo que hemos hecho es implementar redes de tutoría. Es una metodología que se ha utilizado ya por algunos años en CONAFE, en donde pues un tutor experto como tal tutora a alguien más sobre un tema en específico, siguiendo ciertos temas o ciertas pautas, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho nosotros en esa unidad administrativa, trabajar con los supervisores. Bueno, hay problemas con el plan de estudios. Bueno, yo trabajo ejes articuladores, mi compañero supervisor de Acatlán, campos formativos, mi compañera supervisor de Izúcar de Matamoros nos va a hablar del perfil de egreso, el compañero supervisor de Tulcingo nos va a hablar de algún otro tema en particular de la nueva escuela mexicana, ¿no? Y así vamos haciendo esta red de tutoría para pues tratar de atender esa problemática, ¿no? Entonces, eso nos ha dado resultados, ¿no? La manera en cómo detectamos un problema y proponemos una alternativa de solución. Al mismo tiempo me ha sido de utilidad porque como maestro también en liderazgo y gestión educativa, como lo mencionaba la compañera, tras bambalinas, y doctor en educación, pues hasta me ha servido para publicar artículos, incluso un capítulo del libro. Entonces, no solamente esta situación de la transformación de la práctica, sino al mismo tiempo enriquecer y fomentar conocimiento, ¿no? Que al final es el fin último, lo comentaba el compañero, con el plan de estudios y la manera en cómo él, como doctor, enriqueció a la formación de los futuros estudiantes en esa universidad. Y de mi parte, pues bueno, para que más profesores de telesecundarias de otras latitudes, de otras zonas, pues reconozcan cómo nosotros en Izúcar de Matamoros estamos favoreciendo a través de redes de tutoría, pues la apropiación del plan de estudios, ¿no? Propiamente sistematizando la información y publicando artículos y libros que, bueno, van a permitir que esto tenga más alcance, ¿no? Excelente, excelente. Muy bien, seguimos. Muy bien, nosotros, muchas gracias. Cuando nosotros egresamos, no nos imaginamos a los grandes retos que nos vamos a enfrentar durante nuestro proceso laboral, pero en este caso uno de los temas principales que yo llevo a cabo desde que estoy ejerciendo ya la profesión es la salud mental del docente. Porque si bien sabemos, si nuestra mente no está bien, tranquila, no funciona absolutamente nada. Y nosotros somos el primer agente dentro de la comunidad educativa que tenemos que estar en buenas condiciones para poder llevar a cabo diversas actividades o diferentes intervenciones dentro del aula. Por lo tanto, durante mi experiencia me he dado cuenta que la salud mental es necesaria para nuestra vida profesional, porque sin ella puede haber algunas problemáticas. También somos el acompañamiento de padres de familia. En mi caso, en mi situación, pues yo, al ser una docente unitaria, intervengo con los padres de familia directamente todos los días, y también con mis alumnos, por lo que escuchar aquellas necesidades, aquellas problemáticas es muy, muy importante, pero también cuidar nuestra salud también lo es. En este caso, nunca es por eso muy importante, y retomo el punto del compañero, es muy importante la actualización para que de esa manera poder intervenir de la manera más eficiente a estas problemáticas, y pues tener aquellas herramientas para poder darlas a tener un enfoque un poquito más directo con ello. Es por eso que yo siempre he tenido como ese tema principal, porque con base a ello, a la salud mental, podemos nosotros dar a conocer y darse resolución a aquellas problemáticas que nos podamos enfrentar. También esencial la salud mental, no solamente para los maestros, para todo el mundo, ¿no? Vamos contigo. Gracias. Nuevamente, hay actividades muy importantes dentro de la educación física que no son muy consideradas.
A veces el desempeño motriz, el motivar a que el alumno sienta más allá de lo que hace, porque en muchas ocasiones mecanizamos el aprendizaje. Tiene que ser uno tras otro, pero no nos damos cuenta del sentir del estudiante. ¿Te sientes a gusto? ¿Realmente quieres estar aquí? Y uno de los retos del docente es tratar de como convencer al estudiante de querer estar ahí. Y es un reto muy fuerte, ¿por qué? Porque yo me encuentro en una ciudad trabajando, donde, como les comentaba hace un momento, no salen en las tardes. Están aislados en sus casas, salen de la escuela, se van a su casa. De entrada, el plan de estudios no nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque son 2 horas a la semana de educación física, al menos allá en el estado. Y esas 2 horas son solamente 50 minutos. Yo trabajo en secundarias, únicamente secundarias. Entonces, cuando tú quieres trabajar con ellos, son 2 horas a la semana, tienes que dar todo por ellos. Si fueran 3, 4 horas a la semana, a lo mejor hablaríamos de resultados todavía más impactantes. Menor sedentarismo, menor obesidad. En un país que es lo que te iba a decir, Sí, claro. en una crisis de obesidad Muy tremenda, elevada, ya famosa sí. mundialmente, A lo tristemente. mejor controlar un poco más el desarrollo de enfermedades crónicas, la hipertensión, la diabetes, la alimentación, vida saludable, que es uno de los ejes articuladores de nuestro plan de estudios. Si se tuviera un impacto mayor hacia la actividad física, la educación física, pudiéramos hablar de otra cosa diferente. Comparando de manera muy sencilla y muy breve con otros países, hay países donde tienen 3 horas de actividad física en horario curricular y 2 horas en extracurricular. Obviamente a lo mejor nuestra infraestructura no da para eso, daría, pero no sé cuál es la limitante, pero pudiéramos tener mayores actividades físicas. Yo trabajo en una escuela donde tengo entre 45 y 50 alumnos. Entre los 45 y 50 alumnos de ese grupo, yo tengo 13 grupos. De cada grupo aproximadamente entre 3 y 5 niños por grupo son los que hacen una actividad física en la tarde. Imagínense a qué porcentaje equivale el nivel de participación y de actividad física. Obviamente la actividad física te forma valores, responsabilidad, ética, compromiso, porque son disciplinas. Y una disciplina no es algo que te tengan que someter porque es así, sino porque el espíritu de competencia te ayuda a ser disciplinado, ordenado, competitivo, pero más allá de eso formado en valores. Entonces son retos muy importantes que se enfrentan uno en la educación física, sí, claro, pero si nos damos cuenta, educación física, yo lo he escuchado en padres de familia, si hay 6 en educación física, 8 en educación física, 9, todo el mundo saca 10 en educación física. El valor moral de la educación física no está en un valor de desempeño, sino en un valor de pues todos pasan. Y es complicado enfrentarse a esos comentarios, porque cuando llegan los padres, oiga maestro, ¿me puede explicar por qué tiene 8 mi hijo si todo el mundo saca 10 con el uniforme pasan? ¿Dónde queda entonces el valor moral de una disciplina que es tan importante, que te forma desde tu cerebro hasta tus extremidades? Mens sana in corpore sano, ¿no? Esa es una realidad. Así es. Pues nos tenemos que despedir. La verdad es que yo apenas empezaba esta entrevista. Muy interesante. Daría para dar seguimiento a muchos temas, pero les agradezco a cada uno. Estaremos en contacto y gracias de veras. Felicidades. Sigan levantando el país. Yo sé que los retos son enormes. Yo sé que es complicado, pero sigan adelante. Muchas gracias. Gracias por la invitación.